Teoría con una nota. Nombres de distancias modales versus nombres de intervalos de grados de escala. Alerta de spoiler. Los nombres de la distancia modal ganan por mucho, pero aún así vale la pena verlos solo para ver qué tan mal se golpean los intervalos de grados de la escala en el suelo. Para eso estamos aquí. Gente, para eso estamos aquí. Así que prepárense y un poco de café, porque aunque estamos jugando con una sola nota, es una nota hermosa, no es necesario. Pero si tiene acceso a ella y le gustaría seguirla, actualmente estamos en el archivo onenote del nodo modal, sistema, MNS, presentación, 1210, una nota, nombres de distancia modal frente a escala, nombres de intervalos de grados, una de las muchas presentaciones enumeradas a la derecha. Planeamos agregarles muchos más en breve, también notando. Y esta presentación de una nota, podríamos pasar todo nuestro tiempo mirando el lado de la teoría musical de las cosas. Pero tenemos otra presentación con un número y nombre similar, donde construimos estas tablas en Excel, una excelente práctica tanto para Excel como para nuestra teoría musical, así como para simplemente visualizar las tablas, lo que desafortunadamente para la mayoría de las personas, porque a la mayoría de las personas no les gusta visualizar tablas. Es una parte necesaria para entender realmente lo que está pasando, para poder liberarte y ser más creativo. Muy bien, vamos a hacer una analogía que vamos a repetir una y otra vez en la saciedad, porque creo que esta es la forma óptima en la que queremos visualizar la guitarra. Y a medida que avanzamos en todas nuestras ideas de teoría, queremos que sirvan para el propósito de navegar por el diapasón. Por lo tanto, pensaría en el diapasón como un mapa del territorio, como si la Tierra aquí tuviera 7 ubicaciones de continentes, en realidad tiene 12 ubicaciones en total. Pero los lugares no continentales son como los océanos. Pasamos a través de ellos para llegar a las ubicaciones del continente en las que nuestra cabeza está como en el espacio por encima del diapasón, por encima de esta cuerda mi grave o pesaba, la más cercana al techo, mirando hacia abajo en el mundo del diapasón y viendo que en realidad gira como lo hace la Tierra y mientras lo hace, vamos a darle 12 grados de rotación, llamándolas las notas del alfabeto musical, normalmente trabajando en la colección de notas que hemos nombrado después de la nota número 4, la nota Do, pero teniendo en cuenta que si subimos todo a Do sostenido, a Re sostenido y así sucesivamente. Todos los continentes cambian, al igual que el globo terráqueo gira en círculo. Por lo tanto, una vez que hemos visto el grado en que queremos visualizar el mundo, ya no queremos nombrarlo por los nombres de las notas, sino por la equivalencia del nombre del continente, que podría ser el sistema numérico de Nashville, que es básicamente un sistema numérico permanente basado en la escala mayor, que es otra forma de hacer los modos. En otras palabras, el 1 es el jónico, el 4 es el lidio, el 3 es el frigio y el mixolidio es el 5, y así sucesivamente. Esa es la forma óptima de visualizar el diapasón, de desbloquearlo, como se suele decir, para poder navegar por el diapasón. El problema es que la terminología de escala, de grado, nos desconcierta. Nos obliga a cambiar el nombre, o pensar que tenemos que cambiar el nombre del diapasón cuando no es así. Nos hace pensar que tenemos que cambiar América del Norte por América del Sur, en otras palabras, desde el punto de vista de la analogía, cuando obviamente, desde una perspectiva de navegación normal, eso es estúpido. No queremos hacer eso, está bien. Entonces, ¿por qué lo hace? Es porque usamos grados de escala. Así que queremos tener en cuenta y no dejar que la terminología del grado de la escala, porque se hizo, creo que en un error, nos desvíe de visualizar el diapasón de la manera que quieres. De nuevo, yo haría una analogía con la de un abogado. Un abogado está insinuando que está tratando de llamarlo una mala persona o lo que sea, para los propósitos de sus clientes. Y todo lo que dicen es una insinuación de que eres una mala persona. Eso sería similar a decir, estoy tratando de tener una tercera mayor de esta nota, que es una quinta mixolidia y una tercera mayor para llegar aquí. Así que eso significa que estás insinuando que este es el que estás tratando de insultarme aquí. No es el indicado. Soy el 5, soy el mixolido, no soy el iolio, no soy el mayor, pero me llamas el mayor. Me estás cambiando el nombre, me estás dando todas estas insinuaciones dentro de los nombres de los que estás hablando. Tienes que cortar todas esas cosas cuando hablas con ese tipo de personas y simplemente decir, oye, mira. Entiendo que ni siquiera me importan las insinuaciones que estés diciendo, solo voy a obtener la información relevante, que es que estás tratando de alejarte 4 notas. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. No dejes que ellos,
no dejes que alteren tu forma de pensar con un no. Palabras manipuladoras, hombre. Así que aquí está la idea general, solo para recapitular esto a medida que avanzamos. Así que ten esto en cuenta a medida que avanzamos. ¿Cuál es el problema? Los intervalos utilizan innecesaria, confusa e incorrectamente, 3 unidades de medida diferentes al mismo tiempo, eliminando por completo la medida más fundamental del nombre, cometiendo un error devastador en la segunda medida más fundamental y rellenando una tercera medida innecesaria, causando más confusión que aclaración. Así que aquí hay un tipo típico de intervalo. Es un tercer tono mayor. Fíjate en que la unidad de medida principal son los medios tonos, y no hay medios tonos en este término. Así que pensarías que recomendaría, cuando dices este intervalo, vas a decir que está a 4 notas de distancia, tercera mayor, porque quiero reiterar en mi mente, particularmente cuando en una guitarra que no es totalmente lineal, tenemos múltiples cuerdas. ¿Cuál es la distancia normal dentro de al menos un rango de 12 notas? Eso es lo más importante, y no está en el término estándar. Además, este tercero es un término de medición que básicamente mide las notas que están en la escala, la distancia de las notas dentro de la escala. Pero en lugar de medir a partir de la nota, incluyeron la nota en la que están en la medición. Esa es la diferencia entre una medición normal, como lo haría la gente normal, y lo que llamaríamos una medida de grados de escala, que sería como medir la cabeza de la persona, si estás tratando de encontrar la distancia desde su cabeza hasta la parte superior del aro de baloncesto, y llamas a su pie de cabeza número 1, en lugar de empezar a medir por encima de su cabeza. Así que este es un problema real. Esto causa un montón de problemas que veremos y por qué. Recomendaría al menos darse cuenta de que el verdadero término de distancia es siempre una unidad hacia abajo, lo que llamamos en informática o ingeniería normal, un problema apagado por 1. Empezaste cuando deberías haber empezado de 0, empezaste de 1 y ahora todo está desviado por 1, y está causando todo tipo de estragos cuando se perpetúa a través del sistema. Y luego tenemos esta M. Esta es otra herramienta de medición que intenta medir todos los intervalos para la medición de la escala mayor, lo cual tiene sentido históricamente, cuando la escala mayor era la escala principal que se usaba, y todo se medía de esa manera. Pero ese ya no es realmente el caso. Eso está causando más confusión. ¿Por qué? Porque si tuviera que medir desde, digamos, esta nota, la misma colección de notas, entonces voy a llamar a eso a una tercera mayor de distancia. Pero no estoy en la tercera. Estoy en el 1234, el cuarto dentro de nuestra colección de billetes, o lo llamarías el lidio dentro de nuestra colección de billetes. Así que es un poco confuso. Y tampoco estás en el 1 per se, o incluso si lo haces en el de un grado de escala, no estás en la escala mayor, estás en la escala lidio, de modo que todo el asunto está causando muchos más problemas de los que necesita causar. Y esto es incontrovertible. De acuerdo. Esto no es controvertido. No estoy diciendo que podamos alejarnos de la terminología de intervalo, porque la hemos estado usando durante mucho tiempo, pero quiero sugerir que deben darse cuenta de estos problemas con ella para que puedan descubrir la mejor manera de lidiar con estos términos de una manera que le permita hacer lo que quiere hacer, y no ser manipulado como un abogado que lo destroza en el estrado. Muy bien, nuestras ideas generales. Tenemos nuestros números. Hay 1212 notas en el alfabeto musical. Hicimos una numeración. Podemos darles cartas. Tenemos A, B, C y así sucesivamente, y luego los sostenidos y bemoles. No voy a poner una cosa sostenida o plana. Solo voy a decir que es una B si pequeño significa que es una sostenido o si bemol, cualquiera que sea la dirección en que vayamos por él. Y luego vamos a tener este término que nos va a dar el número y la letra. Así que estas son solo nuestras 12 notas dentro del alfabeto musical. Dentro de esas 12 notas, aplicamos nuestra fórmula, que normalmente trabajamos en la tonalidad de Do, pero puedo comenzar esta fórmula en cualquier otra nota, y obtener una colección de notas de cualquier nota. Por lo tanto, habría 12 colecciones diferentes de notas en las que normalmente tocamos en la música occidental, eso sería como tener 12 cajas de lápices de colores. Todos tienen colores similares, pero todos son una mierda. Todos tienen un tono diferente, digamos, ¿verdad? Y luego, dentro de cada una de esas cajas de lápices de colores, podemos decidir qué color va a ser el color primario que serían los modos dentro de cada una de ellas. Así que espera. Así que vamos a decir, si doy un paso entero, medio paso, un paso entero y luego sigo bajando aquí hasta el segundo, si repetimos en un círculo, obtenemos los últimos dos aquí abajo. Así que va paso entero,
medio paso, paso entero, paso entero, y luego iría medio paso para conseguir. De vuelta a casa. Muy bien, si tomamos esas 7 notas, aquí están nuestras 7 notas. Esa va a ser nuestra colección de notas. Vamos a estar trabajando en la tonalidad de do todo el tiempo. Pero no dejes que eso te desanime, porque son los mismos intervalos para todas las demás 12 colecciones de notas. ¿Podemos darles un modo absoluto? ¿Qué sistema numérico de Nashville daría un número? Si usas el sistema numérico de Nashville, la gente hablará de eso como si fuera un atajo, un truco. No es un truco. Esa es la mejor manera de verlo, y no es que no estés mirando los modos allí mismo. Simplemente le estás asignando un número al modo. Estás pensando modalmente cuando estás haciendo un sistema numérico nacional, ¿cuál es mejor? Es más apropiado hacer que en realidad es un mejor sistema. Es un sistema más sofisticado. Es un sistema menos fangoso que el sistema actual con grados de escala. Por eso se desarrolló. Así que podríamos darle un número aquí también. Entonces, dada esa información, ahora podemos medir todas nuestras distancias. Fíjate, estos son los mapas de los territorios. Puedes pensar en ellos como los continentes. Si tienes los continentes y estás jugando a un videojuego, ¿qué quieres hacer? Quieres encontrar las distancias a través de todos los continentes. Entonces, cada vez que necesito ir a un lugar en particular, puedo encontrar la distancia. Ahora, si cambio el orden de cuando voy a un continente, si empiezo en América del Norte y voy a América del Sur, y luego a África y luego voy a Asia, y luego a África, de vuelta a América del Norte y América del Sur, ¿necesito una búsqueda de mapa diferente para ir de América del Norte a América del Sur porque fui allí en un orden diferente? No, necesitas la misma misión de mapa, ¿verdad? Todo lo que necesito saber es de A a B. ¿Cuál es la distancia de A a B? Ya lo tengo. No me importa lo que pasó antes de que pasara de A a B, es lo mismo. Eso es lo mismo aquí, ¿verdad? Estos son estos. Estos continentes son lo mismo. No lo necesito. No lo soy solo porque cambié el orden de cuando voy a pasar de la de a la. No significa que necesite una nueva misión de mapa, ¿verdad? Es la misma distancia. Es lo mismo. Sin embargo, es incluso más fácil que eso, porque si piensas en los continentes donde realmente tienen una situación de bloqueo, así que estás en un bloque y estás dando la vuelta a la manzana para que puedas, si estoy, como América del Sur aquí, y luego voy a la Antártida. ¿Cómo llego? Bueno, ahora tenemos 2 unidades de medida, o puedo ir de continente a continente, que sería 123, continentes arriba, o puedo ir de continentes y océanos. 12.345, continentes y océanos arriba. Esos son 2 tipos de unidades de medida que básicamente estamos usando, y que van a estar implícitas en nuestra estructura de intervalos. Observe que el grado de la escala estropea la medición. El grado de escala hace que esta América del Sur sea como si ahora la vamos a llamar Asia, porque empezamos allí. Vamos a llamar a eso el 1234, así que ahora este es un cuarto grado de la escala, pero de una medición normal, sería 123, un tercer medio tono modal. Así que voy a introducir un término de medio tono modal, y permitirles que piensen en que quieren aprender los grados de la escala, pero recuerden que todos son demasiado altos por uno porque la medición, quiero decir, realmente no hay argumento de que la medición esté mal. Está bien, nadie, si hicieras esto ahora mismo, nadie lo haría con un sistema de grados de escala. Lo harían con un sistema de medición. Entonces, pero nos quedamos con los grados de la escala. Está bien. Reconozcamos el problema para que podamos medirlo correctamente. Están todos fuera por uno. Bien, ese es el problema. Bien. Así que si regresamos, si subimos aquí, y luego lo comprobamos, entonces tenemos, ¿cuántas medidas podríamos? ¿Podríamos haberlo hecho? Si hay 12 notas, entonces podríamos tener una medida entre cada una de ellas. Puedo ir de, digamos, la a la si, puedo ir de, lo siento, a la sostenido. Puedo ir de la A a la B, puedo ir de la A a la C, puedo ir de la A a la C, sostenido, de la A a la D, a la derecha. Así que todas esas diferentes medidas significan que tenemos 12, incluyendo de 0 a 12 o a 11, ¿verdad? De 0 a 11 o 12 medidas diferentes. Esos son los intervalos que están dentro de una octava, y sin incluir el negativo. En otras palabras, estamos visualizando esto dando la vuelta a la manzana una vez. Podrías dar la vuelta a la manzana 2 veces, podrías imaginar esto como una especie de gráfico 3D que está apareciendo, ¿verdad? Así que todavía tienes repetición, en cuanto al tono, pero también tienes distancia, y podrías imaginar ir hacia atrás. Hablaremos de ir hacia atrás más adelante. Hablaremos de las octavas más adelante, pero en este momento, vamos a pensar en ello como la esfera de un reloj,
y todo gira en torno a la repetición en una área. Nosotros, nos da una especie de sabor del intervalo, muy bien, así que, vamos a nombrarlos. Si nos quedamos en la misma nota, estamos en do, y luego nos quedamos en do, entonces llamamos a eso al unísono. Se podría decir que es una primicia perfecta. Ahora, hay un poco de inconsistencia con el nombre, porque voy a tratar de decir que este nombre, este primero perfecto, o cero perfecto, o lo que sea, va a ser el mismo a medida que subimos octavas, lo que significa que podría mantener el sabor como si estuviera en una octava. Así que se vuelve un poco raro con la terminología de unison. Pero nótese que si estoy en el do aquí, si es una escala, si es una colección de notas, entonces diría, ¿me moví a algún lugar desde esa distancia? No me mudé a ningún lado. ¿Cuál es la distancia que recorrí? 0, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del grado de escala, vamos a llamarlo una primicia. ¿Ves el problema aquí? Debería ser distancia 0, pero vamos a llamarlo un primer así, y también no ponemos realmente la distancia recorrida. Así que pensarías que el perfecto primero, yo lo llamaría, dilo en tu mente cuando estás haciendo esto, está a una nota 0 de distancia, perfecto primero, particularmente en la guitarra cuando no puedes ver la distancia. Así que no querrás memorizarlo solo por la forma. Desea memorizarlo por forma y distancia, y el término de distancia se ha eliminado del término de intervalo. Así que agrégalo de nuevo, porque ese es el término más importante. Ahora, de nuevo, si tuvieras que hacer esto correctamente, creo que el término correcto estaría a un nodo 0 de distancia. Si vas a mantener el perfecto, puedes quedarte con el perfecto y luego 0, no 1, porque sería 0 semitonos modales, lo que significaría 1, lo que me daría un 1 o el primer paso atrás, ¿verdad? Por lo tanto, sería 0 medios tonos modales. Ahora voy a introducir, más adelante, la idea de un rango modal, es decir, va de ojo a ojo. No fuimos a ninguna parte. Vamos de un continente y nos quedamos en ese continente. Y luego también podemos nombrarlo con el sistema numérico de Nashville. El rango modal es 1 a 1, ojo a ojo. Y también podemos decir, creo que esta sería la convención de nomenclatura más adecuada, porque todo lo que hay en ella te da información. Está a un nodo 0 del nodo jónico en este caso, y es modal 0, medio paso adelante. Hablaré de esto más adelante. Esto es muy correcto, pero en este momento, solo quiero llegar a esta idea. Está a un nodo 0 perfecto, modal 0, medios tonos que sería el primer grado de la escala. Este sería el término adecuado. Este sería el término impropio. Ahora bien, ¿por qué tenemos un perfecto? ¿Perfecto? Básicamente, es que hay algunos intervalos históricamente que pensaron que eran mejores o más perfectos, y por lo tanto los van a nombrar perfectos. Pero la idea general era que les íbamos a dar todos los intervalos en la escala mayor, ¿de acuerdo? Y luego todo lo que no está en la escala mayor, vamos a llamarlo de otra manera, como menor o posiblemente, si tenemos que hacerlo, entonces por defecto aumentado o disminuido, que es solo una unidad hacia arriba o una unidad hacia atrás. Entonces, es desde un punto de vista práctico, puedes pensar, si es perfecto, entonces va a estar en la mayoría de los diferentes modos. En otras palabras, si empiezo en cualquiera de estos otros modos, normalmente seguiré teniendo un perfecto, mientras que un mayor a menudo será un menor. Si vas a los modos menores, que veremos más adelante. Ahora vamos a saltar la distancia de una nota, y vamos a una distancia de 2 notas. Así que generalmente pensamos como si estuviéramos en este nodo jónico, que en nuestro caso, va a ser el C y vamos a alejarnos mucho de él. Ahora recuerde que aplicamos estos mismos términos a nuestros términos generales de distancia. Así que podrías elegir cualquiera de las notas, y decir que vamos a subir un segundo mayor para indicar que es una distancia de 2 notas. También se podría decir que va a estar a un paso de distancia, lo que sería genial, o un término mejor, si no hay contexto dentro de una escala. Pero si subes 3 notas o 4 notas, la distancia típica, los nombres tienen implicaciones de escala, lo que, de nuevo, es una especie de problema. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero por ahora, vamos a imaginar que estamos midiendo desde el nodo jónico, que es básicamente la escala mayor. Eso es porque los intervalos, históricamente, se construyeron a partir de la escala mayor, ¿verdad? Y luego, como con las teclas del piano, comenzamos con 7 notas, y luego metieron las otras notas para llegar a 12, que es la razón por la que tenemos sostenidos y bemoles. De manera similar con los intervalos se basan en la escala mayor,
y luego metimos lo que necesitábamos para encajar en todos los demás intervalos, lo que nuevamente, nos deja con una especie de lío, ¿verdad? Pero eso significa que vamos a estar pensando en él. Distancia de este jónico midiendo primero todo a él. Ahora, si algo está en la escala mayor, si es una distancia que nos lleva a una nota del nodo jónico, que está en la escala mayor, entonces eso no va a ser nombrado, ya sea un algo mayor, un intervalo mayor, una escala mayor, un grado, o va a ser un perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque, de nuevo, lo perfecto era más sólido de lo que se pensaba. Eso significa que si alguien es algo, o es importante, o es perfecto. Eso significa que es un intervalo que está en la escala mayor, es decir, si comienzas en la escala mayor, no aterrizarás en el océano desde, si usas esos términos de distancia, desde ese punto. Ese no es el caso si comienzas con cualquier otra nota. Pero esa va a ser la idea. De ahí es de donde se construyen. Ahora, si no es mayor o perfecto, por lo general será una menor, lo que se podría pensar que indicaría que va a estar en la escala principal menor, o en modo eólico la escala menor. Ese no es necesariamente el caso. Dust in my lungs, cracks in my soul, chasing shadows where the dark takes hold, kicking stones down a broken road, burning bridges everywhere I go. Scream at the sky, let the thunder roll, heart like a furnace, can't control, ashes and echoes of what I stole, burning bridges to feel whole. Lost in the wreckage of forgotten days, knuckles bleeding from the fight I made, burning bridges till the past decays. Scream at the sky, let the thunder roll, heart like a furnace, can't control, ashes and echoes of what I stole, burning bridges to feel whole. Falling like a storm of rain, every spark a memory stained, no regrets, no looking back again, burning bridges to kill the pain. No es así como se construyó realmente. Se construyó diciendo que vamos a nombrar todos los que están en la tonalidad mayor, y todo lo demás lo vamos a volcar en menor, si tenemos que hacerlo, un poco aumentado o disminuido, que va a ser el sexto divertido. Muy bien. Entonces, si vamos aquí, vamos a llamar a eso una M mayúscula, en segundo lugar la mayúscula y a veces se reemplaza con una M, AG, porque a veces las fuentes para mayúsculas y minúsculas no están claras en cuanto a si es mayúscula o minúscula, o cuando lo hicieron a mano. A veces eso es un poco más difícil de ver. Entonces te daré cuenta de que esto no te da la distancia. La distancia es de 2. Entonces, si alguien dice que es un segundo mayor, básicamente estás pensando que es equivalente a, como un paso completo desde la distancia, solo una terminología estricta de distancia. Y yo añadiría luego la distancia, sobre todo si estás en la guitarra, está a 2 notas de distancia, segunda mayor. Ahora, de nuevo, podrías subir una octava más de 2 notas, pero aún así, el sabor está a 2 notas de distancia. ¿Cuál sería? Estaría a 2 más 12 notas de distancia, segunda mayor. El sabor todavía estaría a 2 notas de distancia. Una especie de segundo sabor importante. Así que pondría eso en el nombre para que puedas tener la idea y el concepto de la distancia. Y si estás hablando de algo que no sea la primera nota de la escala mayor, quieres conocerla simplemente como distancia, porque el hecho de que sea mayor no te da más información, en realidad, o que sea la segunda de la escala realmente no te da ninguna información. Solo significa que está a 2 notas de distancia. Ahora tenga en cuenta que esa diferencia de 2 notas es un grado de escala.
Así que si empezara en el jónico y fuera al dórico, sería el segundo grado de la escala, que es la cantidad de notas de distancia, 2 notas de distancia de las notas. Este va a ser uno de los intervalos más importantes, porque ese es el intervalo que realmente determina si un acorde del que hablaremos más adelante, o un modo A en sí mismo es un modo mayor o un modo menor. Tiene una distancia de 4 notas, que llamamos tercera mayor. Ahora, de nuevo, preferiría llamar a eso una tercera mayor de 4 notas, o recomendaría, y siempre digo tercera mayor de 4 notas cuando digo la tercera mayor, porque quiero reiterar eso en mi mente, porque eso es lo más importante. ¿Y por qué? De nuevo, podría llamar a algo una tercera mayor que comienza en cualquier nota, y no tener el contexto de un grado de escala. Solo estoy tratando de dar una distancia y la gente todavía llamará a eso una tercera distancia mayor, pero, y eso te va a llevar a pensar, bueno, eso significa que el punto en el que comenzaste debe ser el 1, pero no es necesariamente el único. Están hablando de ello como a una distancia de 4 notas, ¿verdad? Entonces, él así que preferiría llamarlo a 4 nodos de distancia, segundo medio tono modal. Entonces, si alguien dice que está a 4 nodos de distancia, la tercera mayor, la tercera está desviada por 1. Desde el punto de vista de la medición normal, está a 4 notas de distancia. Segundo modal, medio tono. Así que cualquier nodo en el que estés, normalmente vale la pena medirlo desde el jónico, vamos subiendo, desde este punto de vista, vamos subiendo. Pero fíjate que también podría estar en el lidio y podría subir, todavía estaría a 4 notas de distancia, segundo medio tono modal, que sería la tercera escala, grado D, podría estar en el mixolidio y subir a. Ahora, la razón por la que elijo el lidio y el mixolidio, la I y la X, o en el 4 y el 5, es porque si estoy en el Fa y me alejo 4 notas, 1234, aterrizo en el La. Eso es porque comenzando en estas otras 2 notas están los otros acordes mayores, los acordes 145, que son los otros modos mayores, el jónico, el lidio, el mixolidio, todos son todos iguales, ¿verdad? Y todos tienen esa distancia. Lo mismo si se parte de esos puntos. Entonces, si usaste 2 notas de distancia y tienes esto en orden, entonces siempre puedes decir, oh, sí, es una distancia de 4 notas. Si subes 2 medios tonos modales desde el jónico, el lidio y los nodos lidios mixtos, ¿verdad? No hace falta que estos sean los que vayan para decir que está a la misma distancia modal. Muy bien, ese es el problema. Bien. Entonces, si voy a la siguiente a 5 notas de distancia, lo llamamos una cuarta perfecta. Así que a 5 notas de distancia es una cuarta perfecta. Así que ahora, una vez más, tenemos el término perfecto en lugar del término principal. ¿Por qué? Creo que es porque en realidad se pensaba que la quinta perfecta aquí abajo era tan, ya sabes, tan estable y un intervalo tan grande, y luego la cuarta perfecta es la inversa de la quinta perfecta. Por lo tanto, si la quinta perfecta es genial, hay que llamar a la cuarta perfecta, el inverso de la misma, grande también. Pero en cualquier caso, eso para nosotros significa que va a estar en la mayoría de los modos. Por lo tanto, una distancia de 5 notas es tan sólida que lo es en la mayoría de los modos. Así que el tipo perfecto nos ayuda en eso, de esa manera, es una distancia muy sólida. Pero, de nuevo, prefiero memorizar que es una distancia sólida en la mayoría de los modos, porque está a 5 notas de distancia, no porque le pongas una P delante. La P no debería decirme que es una distancia muy sólida. Los 5 deberían decirme que la distancia de 5 notas se muestra mucho en todos los modos. Si empiezo en cualquiera de estos nodos y me alejo 5 notas, llego a una distancia. Y a todos ellos, aterrizo en un continente, a menos que parta del lidio. Así que, de nuevo, no quiero memorizar eso diciendo que todos ellos tienen una cuarta perfecta. Quiero memorizarlo diciendo que todos ellos tienen una distancia del continente que aterriza en otro continente que no nos pone en el océano. Si voy a 5 modales, si voy 5 notas hacia arriba desde eso, o lo que sería 4 modal o 3 modales, los medios tonos serían 4 grados de escala hacia arriba. Y preferiría decir que estaba a 5 notas de distancia, perfecto. Tercer modal, medio tono, que es una cuarta perfecta, ¿verdad? Así que esas 2 cosas son fáciles de mezclar, lo que hago todo el tiempo, y me disculpo por ello. Así que ten paciencia conmigo como mi mente los lleva al revés todo el tiempo. Entonces, así que está a 7 notas de distancia, cuarta perfecta. Entonces, es así,
eso significa que si iba a ser que a 7 notas de distancia si comienzo aquí, 1.234.567, nos lleva a la X, que es para el modo mixolidio, o la quinta de un sistema de números naturales. Si empiezo aquí, va a ser, si cuento eso como el 112.345, por eso es el quinto grado de la escala. Pero en realidad debería contar desde aquí, 1234, son 4, medios tonos modales hacia arriba. Fíjate si digo que es modal medio escalón hacia arriba. Tengo que determinar el nodo en el que estoy, porque la distancia de la nota no siempre es la misma. Pero si conozco el nodo en el que estoy, entonces la distancia siempre va a ser la misma, porque, de nuevo, las cosas siempre están en orden. Siempre daban la vuelta a la manzana. Así que preferiría llamarlo a 7 notas de distancia, perfecto, cuarto modal, medio tono. Ese sería un término de medición más preciso o apropiado en mi mente, creo, solo objetivamente. Entonces, si alguien dice que está a 7 notas de distancia, quinta perfecta, o simplemente quinta perfecta, yo diría en mi mente, está bien, está a 7 notas, cuarto semitono modal perfecto, que es un quinto grado de la escala. Mira y eso. Y eso te permite ver la distancia y contarla correctamente en la guitarra o el piano, y te permite hacerlo sin hacer la nota que sea. Si hacen eso desde aquí, es una quinta perfecta desde aquí, desde ese no lo necesito, no necesito cambiar el nombre de esto para decir, está bien, ese es el indicado. Ahora eran los 3 o el frigio, y ahora es el jónico o algo así, ¿verdad? No lo necesito, porque solo voy a decir, está bien, está a 7 notas de distancia, y es una quinta perfecta, que es un cuarto modal, ya sabes, medio tono hacia arriba. Bien, entonces el siguiente va a ser donde se ha congelado la palabra de mi cursor. Vamos a la siguiente. Vamos a saltar la corchea y vamos a ir a la novena nota, que es un 6 mayor, porque la octava nota no está en el modo mayor. Te llevará al océano. Así que un 9 de distancia va a ser un 6 mayor. Así que vamos a llamar a eso un 6 mayor, M6 mayúscula, o M, un G6, y vamos a decir que, si alguien dice 6 mayor, agregaría el 9 6 mayor. ¿Qué significa eso? Principalmente, significa que está a 9 notas de distancia, a menos que sea una octava más alta, o algo así, en cuyo caso le añades 12. Así que yo lo llamaría un mayor 6 de 9 notas. Así que si comienzas aquí, 123.456.789, te lleva del jónico al eolio si comienzas en el jónico. Entonces, estoy en el jónico, entonces si lo convierto en el 11.234.566, grado de escala. Pero el grado de escala no es exactamente el término adecuado, porque puedo tener esta misma colección de notas y comenzar desde cualquier nodo no dentro de ellas. Así que preferiría llamarlo un medio tono modal de 1234.55, que sería el sexto grado de la escala. Entonces, si alguien dice que es un 6 mayor, estoy pensando en mi mente, está bien, está a una nota de 9 de distancia. Destacado. Quinto medio tono modal que sería el mayor. Especialidad, sexto grado de escala. Y me gustaría reemplazar el nodo principal con cualquier nodo en el que esté, ¿verdad? Ni siquiera necesito la carrera. Podría decir que está a 9 nodos de distancia, quinto medio tono modal, o sexto grado de escala, y si estuviera encendido, como el lidio, o algo así, ¿verdad? Y luego podría decir, y por eso me gustaría llamarlo a 9 notas de distancia. Si mantengo el medio tono modal de la quinta mayor, que sería el sexto grado de la escala, está bien, el 10 no va a estar tan bien, así que vamos a pasar al 11. Así que eliminaré estos. Voy a tratar de quedarme con este por ahora. Lo que está pasando aquí. Consigue esto aquí. Bien, entonces, va a estar a una nota de 11 de distancia, séptima mayor, que podemos llamar una M7 mayúscula, y de nuevo, si alguien dice que es una nota de 11 de distancia, mayor 7, yo agregaría, quiero decir, si dicen solo 7 mayor, agregaría el 11. Digamos que está a 11 notas de distancia, 7 mayores. Y más allá de eso, diría que es un 11. Si alguien dice que es un mayor, 7, estoy pensando a 11 notas de distancia, tal vez mayor. Puedo mantener la mayor ahí, pero me gustaría usar otro término, pero a 11 notas de distancia, sexto tono modal, que es el séptimo grado de la escala. Así que en otras palabras, si yo estuviera en esto como el 1, si eso es 123.456.77, grado de escala. Pero si cuento desde ese punto, 1.234.566, modal, medio tono desde un punto de vista de distancia adecuado, eso es ir desde el nodo jónico hasta el nodo locrio. Si cuento todas las notas, incluidos los océanos, va a ser de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 11,
Me lleva a una masa de tierra del Locrio o el sistema numérico de Nashville. Muy bien, volvamos a los mineros que nos saltamos ahora. Así que los que nos saltamos son un segundo menor. Así que ahora tenemos la segunda menor. ¿Por qué está a una nota de distancia? Es un segundo menor. ¿Por qué es un segundo? Bueno, todavía estamos usando la idea de los grados de escala. Y si voy de la primera a la segunda, aquí no llego a la segunda. Así que es desde la perspectiva de la mayor. Es un paso atrás. Así que, entonces, para que lo veas como, básicamente, los menores suelen ser un aplanado o un paso atrás de los mayores. Normalmente, así. Así que, básicamente, todo lo que es un mayor aquí, y no un perfecto tendrá el menor, que es un paso atrás, que normalmente se puede pensar que el menor estará en el mayor menor, que es la misma colección de notas. Si es el relativo menor, empezando por el A o el eólico, esa sería la escala menor, la misma colección de notas, pero se empieza desde el 6, 7 hasta aquí, pero hacen que ese sea el 1. Yo no lo haría. Yo usaría la idea del sistema numérico de Nashville, y mantendría que el 6 menor solo significa que estás en el continente eólico, y ese es tu punto central, y mides todo desde ese continente. No necesito cambiar el nombre del continente, y no lo hago si quiero llamarlo 6, el continente número 6, entonces lo mantengo en el continente número 6. Son los mismos continentes, ¿verdad? Pero, uno pensaría que habría una distancia de ese menor si me alejara una nota y no me llevaría al océano, pero lo hace, me aterriza en el océano. Eso significa que, fíjense, lo que sucedió aquí es que hicieron todos los intervalos basados en el mayor, y luego hicieron los menores aplanados un paso más abajo. Pero eso no significa necesariamente que ese intervalo esté en la menor principal, y la excepción mayor es esta menor, que es la segunda menor a una nota de distancia que todavía está en la menor principal, que es el modo eólico escalar menor. No está en el frigio. No está en el menor principal. Está en frigio. Si empezara en el frigio y subiera una nota. Está en ese. Muy bien, vamos a la siguiente. Vayamos a la tercera menor. Así que, así, una vez más, la tercera mayor estaba a 4 notas de distancia. Eso significa que la tercera menor va a estar a 3 notas, va a estar a 3 notas de distancia. Así que va a ser un aplanamiento de los majors. Vamos a mostrarles ambos aquí. Así que aquí está la tercera mayor, y luego está la tercera menor. Así que la tercera menor está en la mayor menor en el eólico. Así que si empecé desde el jónico aquí, y subí 3 notas, iré a 123, me llevará al océano. Es por eso que todavía tienen que llamarlo una tercera, porque si cuento de esta manera, de estas 7 notas, si subo, va a ser casi hasta la tercera, pero no llega. Así que realmente, desde la escala mayor, debería ser algo así como desde un grado de escala, debería ser 1,2. Es como 2,5, ¿verdad? Porque en realidad no es la tercera, está entre la segunda y la tercera. Entonces, desde la perspectiva de la escala mayor, que es de lo que está hecho todo, uno pensaría que sería como si fuera el 2,5 que conoces, escala, grado o lo que sea. Pero si te fijas en el menor, funciona, porque si estaba en el tengo el eolio y subo 3, va 123, entonces aterrizo en un continente. Así que este es un tercero en la escala menor. Pero, de nuevo, no siempre es así. En realidad, no es así como lo construyeron, porque este no es un segundo en la escala menor. Espero haber conseguido la segunda y tercera fila. Entonces tenemos el perfecto, ahora el perfecto está tanto en el mayor como en el menor. Y luego tenemos esta muy rara, que está a la sexta nota de distancia. Ahora, si piensas en la esfera de un reloj, el 6 está justo en el medio. Así que nos fuimos a mitad de camino. La sexta nota de distancia no es una distancia que está en la mayoría de las si empiezo en cualquiera de estos continentes. Generalmente no puedo ir a 6 notas de distancia sin aterrizar en el océano. La excepción es que el lidio lo tiene, pero es un poco raro, porque es una cuarta aumentada, y luego la locación la tiene, y va a ser una quinta disminuida. Entonces, por lo general, cuando escuchas 6 notas de distancia, tienen que usar algún término que no podrían usar un menor. ¿Por qué? Porque la siguiente, a 7 notas de distancia, es una quinta perfecta. Usaron un término perfecto. No usaron un término importante. ¿Cómo? Está bien. Lo que esperarías usando su terminología es que no usarían perfecto, usarían todas las carreras, ¿verdad? Y luego esperarías que este 6 fuera un menor, un quinto menor, ¿verdad? Porque estaría entre el cuarto y el quinto. No lo hicimos, no llegamos a la quinta, pero querían llamar, creo que esto es lo que pasó, no. Querían cantar la quinta perfecta porque era un intervalo genial.
Eso es lo que hicieron. Al igual que el perfecto de quinta está hecho de las quintas y todo el apilamiento de los intervalos sucedió. Así que quieren llamar a eso un intervalo especial de una quinta justa, pero entonces realmente no tiene sentido tener un bemol perfecto como si la cosa menor no funcionara del todo, ¿verdad? Así que fue entonces cuando tuviste que introducir la idea de una quinta disminuida, que es una disminución es el término predeterminado, si no hay otro término que se use para decir que es medio paso hacia atrás, está bien, pero de nuevo, eso no es realmente lo importante, porque prefiero llamarlo simplemente que está a 6 nodos de distancia. Quinto, o más precisamente, está a 6 nodos de distancia. Cuarto modal, medio paso porque va a ser básicamente el término de distancia que nos ayudará a determinar qué tan lejos está del nodo desde el que estamos midiendo, y en cuanto a la distancia, el perfecto y la acción realmente no me ayudan mucho, ¿verdad? En realidad no son tan útiles, ¿de acuerdo? Entonces, si voy al nodo menor 8, este es un nodo menor 6. ¿Por qué? Porque la mayor está aquí. Entonces, los 6 principales, si voy a la escala, 123.456, están aquí. Así que si voy a eso y eso es 9 notas hacia arriba, pero si voy 8 notas hacia arriba, voy a estar en el medio. Así que, de nuevo, uno pensaría que lo llamarían un grado de escala 5.55.5 mayor, porque está en el medio, pero no, simplemente van a decir, si no te aterriza en un continente, si te aterriza en el océano, simplemente vamos a llamar a eso medio paso atrás. Todavía vamos a llamarlo una sexta comparándola como si tuviera una escala mayor, pero vamos a aplanarlo y decir que es medio paso atrás, te va a llevar al océano, ¿verdad? Así que va a ser un 6 menor. Ahora, si subo 8 escalones desde el eolio, entonces no aterrizamos en el océano. Así que eso hace lo que cabría esperar. Si estoy en el eólico, 12.345.678, me aterriza en una F, la F es la lidio, así que seguimos siendo buenos. Pero si estoy en el jónico, subo 812.345.678, me lleva al océano, ¿verdad? Y luego tenemos el 7 menor. Así que el 7 mayor está a 11 notas de distancia, el 7 mayor. Por lo tanto, si subiera el grado de escala hasta el 7, estaría aquí. Uno pensaría que el grado de escala estaría abajo. Si está a 10 notas de distancia, sería un grado de escala de 6,5. Pero no quieren hacer un 6.5, solo quieren decir que no te lleva a un continente aquí. Por lo tanto, vamos a decir que está aplanado. Eso es lo que significa el menor. Es retroceder medio paso. Te va a poner en el medio. Si comienzas desde el jónico, y eso funciona. Sin embargo, si se parte de la eólica, la principal menor. Entonces, estoy aquí y subo al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, me lleva a la G o mixolidia. Así que eso me lleva a un continente. Entonces, desde un punto de vista práctico, al aprender estos intervalos, puedes decir si es un mayor o si es perfecto, va a estar en la escala mayor. Y si no está en la escala mayor, por lo general van a llamar a eso una menor, que va a ser aplanada, trayéndola de vuelta, una que funciona para todas las menores excepto la segunda menor, que todavía está en la que está, que no está en la escala eólica o menor todavía, la escala menor todavía tiene una segunda mayor. Así que eso es útil. Pero, de nuevo, no funciona realmente cuando lo amplías a los otros modos, porque podrías aprender que si estás en el contexto de la escala mayor, el 145, son los acordes mayores, que también son los modos mayores. El 2, 3 y 6 son los acordes menores y el menor más modos si construyes un acorde a partir de él. El 7 es el locrio, que es una quinta menor y una bemol, básicamente. Así que esta idea de que los menores estén en el modo menor, y los mayores en el mayor no es tan útil, porque no va a seguir todo el camino a los otros dos modos menores y modos mayores, lo que significa que el hecho de que algo esté en la escala mayor no necesariamente te dice si está en los otros modos mayores. Que es el 4 y el 5, el lidio y el mixolidio. El hecho de que algo diga menor no necesariamente te dice que está en las escalas menores. Puede que no esté en el dórico, el frigio y el eólico, realmente no te está ayudando, y nos hace pensar sin mirar las distancias. La distancia es lo importante, ¿verdad?
Así que, de nuevo, puedes eliminar este término medio por completo si añades el primer término, es decir, dame la distancia y el grado de la escala. Si conozco la distancia y el grado de escala, eso es lo que debería decirme el sabor. Eso es lo que debería decirme si de cuál de estos nodos puedo partir, y si voy a aterrizar en el océano, o no. Y por eso reemplazaría este término central con algo útil que no sea confuso. Que sería el nodo como inicio desde el nodo en el que estás, este término medio debería decir esto, esta es la distancia en notas, y la distancia en semitonos modales sería preferible, en lugar de grados de escala desde la ubicación en la que estamos, de los cuales hay 7 en cualquier colección de notas en la música occidental, colección estándar, y hay otros 5 por los que podríamos empezar, pero no están en la clave. Está bien. Podríamos partir de esas notas y medir a partir de ahí también. Pero así es como esa sería la forma más lógica de pensar en el sistema. Así que en resumen, use la mirada y la memorización que queramos. Tenemos que memorizar el sistema tal como es y luego podemos darnos cuenta de eso, entonces podemos sumar la distancia en notas, para que podamos decirlas en nuestra cabeza con la distancia real de las notas, que es lo más importante, y poder saber en nuestra mente que ese segundo número representa un término de medición, que siempre es demasiado alto por uno si realmente fueras a contar desde el nodo, cualquier nodo en el que estés en la colección de notas y de esa manera, aún puedes usar estos términos, pero no dejar que te estropee, en obligarte a salir de la mejor manera de optimizar la visualización del diapasón. No te obligue a cambiar el nombre de los continentes, pero piensa en ellos como términos de distancia adecuados. La medición se realiza de dos maneras fundamentales, por la distancia de la nota y por los semitonos modales, que se desvían en uno cuando se piensa en la escala, el grado, el hacer. La distancia es lo importante, ¿verdad? Así que, de nuevo, puedes eliminar este término medio por completo si añades el primer término, es decir, dame la distancia y el grado de la escala. Si conozco la distancia y el grado de escala, eso es lo que debería decirme el sabor. Eso es lo que debería decirme si de cuál de estos nodos puedo partir, y si voy a aterrizar en el océano, o no. Y por eso reemplazaría este término central con algo útil que no sea confuso. Que sería el nodo como inicio desde el nodo en el que estás, este término medio debería decir esto, esta es la distancia en notas, y la distancia en semitonos modales sería preferible, en lugar de grados de escala desde la ubicación en la que estamos, de los cuales hay 7 en cualquier colección de notas en la música occidental, colección estándar, y hay otros 5 por los que podríamos empezar, pero no están en la clave. Está bien. Podríamos partir de esas notas y medir a partir de ahí también. Pero así es como esa sería la forma más lógica de pensar en el sistema. Así que en resumen, use la mirada y la memorización que queramos. Tenemos que memorizar el sistema tal como es y luego podemos darnos cuenta de eso, entonces podemos sumar la distancia en notas, para que podamos decirlas en nuestra cabeza con la distancia real de las notas, que es lo más importante, y poder saber en nuestra mente que ese segundo número representa un término de medición, que siempre es demasiado alto por uno si realmente fueras a contar desde el nodo, cualquier nodo en el que estés en la colección de notas y de esa manera, aún puedes usar estos términos, pero no dejar que te estropee, en obligarte a salir de la mejor manera de optimizar la visualización del diapasón. No te obligue a cambiar el nombre de los continentes, pero piensa en ellos como términos de distancia adecuados. La medición se realiza de dos maneras fundamentales, por la distancia de la nota y por los semitonos modales, que se desvían en uno cuando se piensa en la escala, el grado, el hacer.